Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. En Jutiapa disparan contra 2 seguidores del líder. Un hombre de 50 años muere por los impactos de bala. Entrevista en radio local, Manuel Valdizón afirma que detrás de las intimidaciones que sufre su partido está la cúpula empresarial. Tribunal Supremo Electoral admite que Anonymous sí hackeó su página web, pero solo en el área pública y que el padrón está resguardado. 3 agentes de la PNC capturados señalados de secuestro y robo a cuentavientes. En 3 días, 17 policías han sido apresados. Y en China, incendio en complejo industrial portuario al norte de Pekín provoca 17 muertos y 400 heridos. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Comencemos con las noticias. En Jutiapa asesinan a un seguidor del Partido Libertad Democrática Renovada Líder, el segundo en 24 horas. En la aldea La Pajarita, Jutiapa, 2 seguidores del líder fueron atacados a balazos cuando se conducían en una unidad móvil del partido placas P930 BFY. El resultado, un hombre muerto de nombre Abel del Cid de aproximadamente 50 años de edad, en tanto una mujer embarazada resultó herida. Al parecer, cuando el carro iba pasando por la carretera, los asesinos salieron de los matorrales y les dispararon. El candidato alcalde por líder de ese departamento, Chilo Cordero, pide que el crimen se esclarezca. Bueno, la verdad es de que hoy nos pasó esta gran tragedia de un buen trabajador del partido, un líder bastante conocido, bastante trabajador, y que desgracia estar hoy lamentando la muerte de él. Andaba en su propia unidad trabajando con su aparato, pidiendo el voto, no ofendiendo a nadie, pero bueno, de todas maneras, eso fue lo que sucedió. Aquí lo único que nos queda es pedirle a Dios y condenar este hecho y pedirle a las autoridades que sí investiguen y que aclaren este hecho, porque está vigente que él andaba en su unidad trabajando. En 2 días, 2 personas ligadas al líder han sido asesinadas. Este martes fue muerto a tiros el candidato al Parlamento Centroamericano, Orlando Guzmán. He de contarle que el candidato a la presidencia del Partido Libertad Democrática Renovada, líder Manuel Valdizón, concedió una entrevista a una radio local. Allí dijo que los ataques en contra de su partido son producto del malestar de los empresarios que no pagan impuestos. Triste y preocupado, así dijo sentirse el presidenciable del líder Manuel Valdizón en una entrevista concedida a Radio Sonora. Esto porque, según él, su plataforma política está siendo acosada sin que las autoridades hagan algo para defenderlos, y afirma que las autoridades electorales se han ensañado contra su partido, prohibiéndole que haga cualquier tipo de campaña. Valdizón no dudó en responsabilizar a los ricos oligarcas por lo que está pasando. Llamamos a la justicia es para todos los guatemaltecos, la justicia es para toda la nación, no es para un grupito nada más, solo porque tienen dinero o porque son millonarios del país y han gobernado la cúpula durante toda la vida. Todo esto se debe a que los ricos, los mismos de siempre, no quieren pagar impuestos y por eso están intimidando. No vamos a claudicar porque a pesar de todo, sabemos que son ellos, sabemos que son los mismos de siempre, esa cúpula que quiere que yo me sienta con ellos y no me voy a sentar con ellos. Yo solo me voy a sentar con el pueblo de Guatemala y las organizaciones populares que son las que realmente tienen el sentir de la gente. Sobre los asesinatos de un candidato de Zacapa y un activista de Jutiapa en menos de 24 horas, Valdizón consideró que es una violencia electoral sin precedentes contra este partido político, porque vienen atacando a sus candidatos desde el proceso electoral de 2011. Añadió que ha presentado 25 denuncias ante la Policía Nacional Civil y la Procuraduría de Derechos Humanos, pero se han hecho de la vista gorda.
Y si me quieren hacer algo, pues también es una cuestión de estamos preparados y si Dios así lo decide, pues entregaremos la vida en estas condiciones. Se han ensañado, han gobernado durante tantos años, manipulando el sistema, los mismos monopolios, la oligarquía, es la misma cúpula de siempre que hoy no quiere pagar impuestos y sabe que en nuestro gobierno van a tener que pagar impuestos igual que todos. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Las declaraciones del presidenciable de líder Manuel Valdizón no le cayeron nada en gracia a los representantes del sector empresarial del país. Javier Cepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria, indicó que el sector empresarial nunca ha obligado a ningún candidato político a sentarse a dialogar con ellos y mucho menos intimidar a algún partido específico, pero que si Manuel Valdizón tiene pruebas para fundamentar sus acusaciones, que las presente y que señale nombres específicos para determinar si sus señalamientos son valederos o no. En primer lugar, como sector industrial, quisiéramos hacerle un llamado al señor Valdizón para que sea específico. Habla de cúpula, habla de sector empresarial, pero no dice nombres y apellidos. Creo que si realmente él tiene denuncias o él tiene pruebas, que diga claramente quiénes son. Por otro lado, realmente eso más parece un discurso de campaña que lo que quiere es ganar algunos votos populares y confrontando y calificando o queriendo dejar en mal algún grupo de sector de la sociedad. Y también creo que sí es un poco lamentable e irresponsable el hecho de calificar que su vida está en peligro por este tipo de grupos que él califica. Indistintamente el sector o la cúpula o el grupo que él esté hablando, que desconozco quiénes son, el hecho de decir que no se va a sentar a dialogar con algún sector de la población, creo que deja mucho que desear, porque un gobernante debe dialogar, o un futuro gobernante o un aspirante a gobernante debería de sentarse a dialogar con cualquier grupo político. Bueno, no sé cuál es su objetivo, pero creo que tal vez es, como insisto, un discurso político, pero tampoco nosotros como sector industrial o empresarial nos vamos a prestar ese juego. El Tribunal Supremo Electoral ha reconocido que el grupo Anonymous ha podido hackear su página pública. Según Anonymous Guatemala, cumplió su promesa de comenzar a hackear el sitio web del Tribunal Supremo Electoral tse.org.gt. Para ello publicó en sus páginas de Facebook y Twitter presuntas pruebas del acceso ilegal. El director de informática, Willard Alfaro, acepta que Anonymous sí hackeó el sitio, pero fue solo la parte pública y no la privada del tribunal. Efectivamente, la página del tribunal está siendo hackeada en este momento y indudablemente la información que pueden obtener ahí es una información que es pública y que es precisamente para beneficio de los ciudadanos. Y es información, por ejemplo, de dónde votar, si un ciudadano está afiliado. Ahí está el tema de inscripciones de candidatos, por ejemplo, que es información pública. El TSE deja claro que documentación importante como el padrón electoral está segura. Sí, el padrón electoral es una base de datos privada, ¿verdad? La base de datos del padrón, de la cual no se tiene acceso desde ningún sitio público. En cuanto a la transmisión de datos el día de las elecciones, el máximo órgano electoral insiste en que todo el proceso está garantizado. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Momento de la pausa, quédese con nosotros, tenemos más para usted al volver a las 8:45. Vamos con las noticias. Al menos 50.000 hectáreas de terreno han sido afectadas por la canícula prolongada. El calor agobiante producto de la canícula prolongada no cesa y ha provocado que más de 550.000 familias se encuentren en emergencia alimentaria. Solo en los últimos meses, más de 60.000 personas se han visto afectadas y, a decir del ministro de Agricultura, Sebastián Marcucci, alrededor de 50.000 hectáreas de tierra están afectadas. Según nuestros últimos reportes, más de 70.000 familias que reportan daño en los cultivos y esto es más de 51.000 hectáreas que están dispersas, que han tenido daño. Entonces nosotros hemos estado trabajando siempre en conjunto con la CESAN y
y los departamentos más afectados son el corredor seco, que es Jutiapa, Chiquimula, Jalapa, Santa Rosa, Quiché, Alta Verapaz, Retaluleu y Suchitepeques. Pero no nos hemos quedado solo ahí, sino que seguimos evaluando. ¿Qué tipo de cultivos? Básicamente los cultivos dañados, maíz, solamente maíz. La siembra de granos básicos como el maíz y el frijol se pierde debido a la falta de lluvia y el gobierno ha tenido que acudir a otros países para poder tener comida. El pueblo y gobierno de Brasil, a través del PMA, que son 4.000 toneladas métricas, consistentes básicamente en arroz y frijol, y de ahí una donación de China-Taiwán de $500.000 que se va a emplear para comprar atol y fortificado y harina de maíz para distribuirlas en el corredor seco. Con esto vamos a estar atendiendo a 110.000 familias en 2 entregas. El MAGA está... El MAGA, nosotros aportamos como MAGA 12 millones para la internación de lo que fue la donación, porque nosotros, y la donación, quiero reiterar, fue de 33 millones por parte del gobierno de Brasil y 12 millones que invertimos nosotros en la internación al país. La canícula entre junio y julio dura entre 10 y 15 días, pero este año el calor intenso se ha prolongado. Paradójicamente, en lugares como el Story, Livingston e Izabal se han presentado inundaciones. Esta dicotomía climática se debe al fenómeno del Niño. Debido a la problemática de la sequía, en la cual se ha afectado al menos a 500.000 familias, principalmente en las áreas del corredor seco, según el Ministerio de Ambiente, algunos pronósticos indican que este fenómeno podría extenderse hasta inicios del próximo año. Según el Ministerio, esta problemática es de preocupación de Estado y es necesario empezar a tomar medidas para el presente y futuro. Guatemala se encuentra entre los 10 países más vulnerables a la problemática del cambio climático. Todavía, según las predicciones, se va a extender a los primeros días o los primeros meses del año 2016. Creo que es importante tomar en cuenta esto porque como guatemaltecos, cuando hablamos de cambio climático, estas son las cosas que nosotros debemos tener listos y estar atentos. Todo el pueblo, claro, las instituciones de gobierno tienen una responsabilidad, pero todo el pueblo de Guatemala y los ciudadanos en general tenemos que empezar a tomar medidas de adaptación, es lo que nos llamamos medidas de adaptación. Buscando nuevas alternativas porque lamentablemente nuestro país va para más sequía en algunos casos y en otros lugares de mucha lluvia. Estamos haciendo un esfuerzo enorme como país aunado a Centroamérica y otros países de América Latina para que esto en la nueva convención, en la Convención de Cambio Climático que se hará la reunión en París en finales de año, pues que se tome en cuenta esto. Nosotros como América Central, especialmente los países más vulnerables como Guatemala, estamos entre los 10 países más vulnerables al cambio climático, estamos realmente solicitando que haya recursos de cooperación internacional, también que existan mecanismos para compensar los daños que nos están ocurriendo o nos están ocasionando el cambio climático. Sigamos con las noticias. Hay que contarle que el gobierno de la República conmemoró el Día Nacional de la Juventud. El gobierno de Guatemala conmemoró el Día de la Juventud con un acto protocolario en el que participó el presidente Otto Pérez Molina. Según el mandatario, son muchos los problemas que afectan la juventud, pero entre los más graves están que los jóvenes no tienen la oportunidad de estudiar y tampoco de trabajar. Tenemos muchísimos jóvenes que hoy no tienen la oportunidad de estar en las aulas, pero además de eso, tienen que estar en un trabajo que es un trabajo precario. Tenemos jóvenes que no tienen la oportunidad ni trabajar ni de estudiar. Y eso es una llamada de atención, por supuesto, para el gobierno, para cada uno de los funcionarios que tienen directamente que ver con la educación, con el trabajo, con el deporte, con muchas actividades más propias de los jóvenes. Pero es una llamada de atención para todo el pueblo de Guatemala. A la actividad asistieron un promedio de 200 jóvenes que fueron llevados a escuchar las palabras del mandatario por parte de los organizadores del evento. 3 agentes de la Policía Nacional Civil fueron capturados, esto por robo a cuentavientes. ¿Sabe usted? En menos de una semana, 17 agentes de la Policía Nacional Civil han sido arrestados.
3 agentes de la Policía Nacional Civil destacados a la Comisaría 12 en la zona 18 capitalina fueron capturados por un presunto intento de secuestro y robo de 90,000 quetzales a un cuentahabiente en un centro comercial de la zona 17. La orden de captura fue girada por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de turno de Guatemala por los delitos de incumplimiento de deberes y encubrimiento propio. 2 de los agentes señalan que únicamente atendían un llamado de apoyo por parte de elementos de la DEIC por un supuesto secuestro y se declaran inocentes de las acusaciones. Supuestamente los mandó 110 a verificar una delta. Necesitaban apoyo, que supuestamente llevaban una persona secuestrada. Cuando apoyamos nosotros, encontrando dos del DINC que se encontraban con una papa. Eso se refiere a personas, por supuesto. Ajá, personas. Correcto. ¿Y de ahí a dónde la trasladaron? Ellos se quedaron con el procedimiento, nosotros lo retiramos del lugar. ¿Quiere decir que ustedes niegan haber participado en alguna situación? Sí. No participamos en nada, únicamente hicimos nuestro trabajo, ¿no? ¿Ustedes estaban de patrullaje regular? Sí, vamos, ahí se va a demostrar que nosotros únicamente hicimos la labor policial, ¿no? Y no tenemos nada más que decir, únicamente que esperamos que se aclarezca, porque nosotros no nada que ver con lo que indican, pero igual el juez nos tiene que escuchar y ahí se va a determinar que de nuestra parte no tenemos nada que ver. Los agentes son identificados como Abner José Pérez Ralda, Edín Rolando Gómez Pérez y Osman Abel Sandoval Mazariegos. Hasta ahora trasciende que quedan pendientes las detenciones de 2 investigadores de la DEIC. Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo a las 8:45. En esta oportunidad, Carmen Ortiz y Gustavo Berganza vamos a entrevistar a Pablo Barrera y a Luis Fernando Cordón. Pablo Barrera es experto en seguridad informática y cibercrimen. Y Luis Fernando Cordón es consultor en seguridad informática de Devil Security y es catedrático universitario del posgrado en seguridad informática de la Universidad Galileo. Con ellos vamos a analizar cuáles son los problemas que tiene la página informática del Tribunal Supremo Electoral, que como ustedes sabrán, ya ha sido amenazada por Anonymous. Y Anonymous dice que si no el Tribunal Supremo Electoral no cancela al líder y no pospone las elecciones, que va a divulgar toda la base de datos del Tribunal Supremo Electoral. ¿Es esto posible o no es posible? Eso es lo que vamos a discutir en esta noche. Carmen, tienes tú la palabra. Gracias, Gustavo. La primera pregunta es, generalmente todas las instituciones, ya no digamos un Tribunal Supremo Electoral, tendrían que someterse a pruebas de intrusión periódicas para probar sus sistemas de seguridad. ¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen de lo que pudieron observar, sea superficialmente o un poquito más a fondo de lo que sucedió hoy? ¿Cuál es la gravedad del caso? Bueno, va a depender un poco, porque todo, y lo que me gustó fue justo la palabra, pruebas de intrusión. Estas se dividen en distintos tipos de pruebas de intrusión y atacan riesgos totalmente diferentes en cada institución. Idealmente, una institución como lo que es el Tribunal Supremo Electoral tiene que atacar lo que es una prueba de intrusión externa, es decir, todo lo que tiene expuesto hacia el Internet como tal, y también tiene que hacer pruebas de intrusión internas, porque el factor humano es muy inconfiable. Somos el eslabón más débil de la cadena de la seguridad. Entonces ellos tienen que atacar esos 2 grupos y poder primero evaluar el riesgo que tienen actualmente. Eso se hace a través de una prueba de intrusión y luego asegurarse completamente, ya sea externo o interno. Esos son los 2 primeros. Lo externo sería como lo más benigno, por llamarlo de alguna manera. Podría ser, aunque según las estadísticas el usuario interno es el más peligroso al final del día, porque las instituciones son como una M&M, hard on the outside, soft on the inside. Okay. Entonces, ahora, pero comparemos lo que sucedió hace una semana, 2 semanas con la página de Prensa Libre, que fue reemplazada con información falsa, no generada por ese medio. Sí, es decir, los niveles de intrusión son similares. Ese es un buen ejemplo. ¿Por qué?
como bien menciona Luis, es necesario realizar esas pruebas. ¿Por qué? La mayoría de páginas son hechas por personas, ¿verdad? Entonces esas personas son programadores y tienden a tener errores de programación. Entonces con esas pruebas uno demuestra qué errores puede tener la página, y si se lleva un correcto modelo de desarrollo, se pasa por pruebas, se hace un análisis de calidad y ya se ponen en producción. ¿Qué es lo que pudo haber sucedido en este caso? Ellos no hicieron las pruebas necesarias o no hicieron ese control de calidad sobre su código o sobre la programación que hicieron sus programadores y lo pusieron en vivo sin ningún control de calidad, ¿verdad? Ahora, pero digamos en el caso del Tribunal Supremo Electoral, es decir, bueno, ahí tenemos información sensible, como por ejemplo, pues direcciones, teléfonos de los votantes. Es decir, esto está en un nivel más alto, digamos, de seguridad. No un nivel más alto, sino realmente tenemos que definir qué tan sensible es la información que la institución maneja, ¿verdad? Y si es información de personas, generalmente se clasifica como información sensible. Entonces ellos deben de tomar o poner los controles necesarios para resguardar esa información. Y en el caso específico del Tribunal Supremo Electoral también esto puede tener ciertas excepciones. Por ejemplo, el nombre de los votantes es información pública. Realmente yo la puedo descargar. Entonces tal vez los nombres de las personas no es información crítica, pero ya lo que está detrás del DPI, lo que no muestra físicamente el DPI, esa información sí es sensible y no debería tener acceso cualquier persona. En el caso específico del Tribunal Supremo, pues el nombre o el número de DPI tal vez no representan... La dirección es algo más sensible. Eso sí sería un poco más sensible, pero el nombre y el número de DPI totalmente público. Eso lo puede obtener cualquier persona, entonces no habría problema. Lo que más preocupó el día de hoy es que esta agrupación Anonymous dijo que lo que quería probar era qué tan seguro era el sistema de transmisión de datos para ver si era posible alterar los resultados de las elecciones. Aparentemente dicen que ellos lograron penetrar, pero pues esto tiene que ver con esos niveles de penetración. Finalmente ellos, queda la duda, porque dicen, obtuvimos información sensible, pero no la vamos a dar a conocer precisamente porque es sensible. Entonces queda la duda si efectivamente la obtuvieron o no, únicamente están tratando de aparentar que la tienen. Podríamos decir que es un bluff. Puede ser un bluff. Pero, perdón, de nuevo, no lo sabemos, queda esa incertidumbre totalmente. De igual manera, ellos dijeron, bueno, tenemos que depurar toda esta información, buscar los números de DPI, los nombres de las personas como tal. De nuevo, esa es información pública, puede ser parte de un blog, puede ser que tengan información sensible, puede que tengan solo la información del sitio web. Es de hacer una evaluación completa, un análisis forense digital sobre la infraestructura del Tribunal Supremo Electoral y de esa manera identificar puntualmente la información que se pudo haber visto comprometida. Ahora, Pablo, digamos, en el caso de las elecciones, pues una de las estrategias que se utiliza para la difusión de los resultados es el escaneo de las actas. Así es. Ahora, ¿es posible alterar eso también? Las imágenes se pueden alterar. Ajá. O sea, cualquier imagen se puede alterar. Ellos deberían de tomar controles con eso. Por ejemplo, una firma digital sobre las actas, ¿verdad? Puede ser un buen control, porque si usted modifica una imagen que fue firmada digitalmente, se modifica el código binario de la imagen, entonces ya no es la misma a la hora de verificarla. Me preocupa que estamos a menos prácticamente de un mes de la celebración de los comicios y justamente ahora es que se siembra la duda en cuanto al sistema informático del Tribunal Supremo Electoral. Uno podría comprender también que es muy difícil anticipar todos los tipos de intrusión que pueden haber porque la tecnología se está renovando permanentemente y también sabemos que hay personas que se dedican al hackeo como oficio. Pero ¿ustedes creen que aun cuando tenemos este avance tan vertiginoso de la tecnología y este grupo de personas trabajando todo el día en hacer intrusiones, se podría haber anticipado de mejor manera y evitado la situación que se vivió hoy? Recordemos que lo que se afectó fue realmente la página pública e informativa del Tribunal Supremo Electoral. Habría que hacer, como bien dijo Luis, un análisis forense y ver qué fue lo que se afectó internamente, si esa página... ¿Cuánto dura eso más o menos? ¿Cuánto podría durar? Depende del tamaño de la institución. Exacto. De la institución. Pero recordemos que si el servidor que está público comparte infraestructura con los servidores internos, puede ser que de un lugar se salte a otro, ¿verdad? El alcance pero crece mucho. Crece mucho. Sí, entonces,
Incluso puede ser que haya sido un ataque a través de un correo electrónico y que alguna persona del tribunal, por ejemplo, haya abierto un archivo y haya infectado su computadora con algún troyano y a través de eso hicieron el ataque. Hay muchos aristas por donde ir, pero lo único que revelaría realmente qué fue lo que sucedió es un análisis forense digital. Ahora, digamos, ¿han tenido ustedes casos aquí en Guatemala de hackeo de instituciones y que ustedes hayan tenido que investigar y proveer las pruebas para procesar a alguien? Varios, ¿sí? varios. Bueno, en Devil Security trabajamos mucho con entidades financieras, entonces suele haber uno que otro caso en donde nosotros proveemos evidencia digital. De nuevo, a nivel de Guatemala, esto puede ser contundente o no. Digamos, realmente no hay una ley que diga esta evidencia digital. A eso iba. Digamos, ¿qué pruebas se presentan en un proceso de ese tipo? Se puede presentar, digamos, evidencia científica, digámosle, de ciencias de la computación como tal, pero no garantiza que eso vaya a tener un peso para poder llevar a alguien a la cárcel o poder probar que alguien es culpable de algo. De nuevo, por la falta de leyes en nuestro país que respalden la evidencia digital. De igual manera, aunque existan leyes, lo que es la forense digital es una ciencia bastante compleja que puede ser debatida por el abogado defensor. Entonces no es así como lo vemos en la televisión, que aquí está la prueba digital, él es culpable completamente, sino que sí hay muchas formas de jugarle la vuelta a esta evidencia, y esto lo digo de países que están muy avanzados en lo que son leyes contra el cibercrimen. Entonces tenemos una cuestión de asunto de leyes en donde nos falta desarrollo en el país, pero también de capacidad institucional. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de ver algún caso ya conducido por el Ministerio Público haciendo este tipo de investigación, y cómo podrían ustedes evaluar el desempeño, lo que han visto? Bueno, realmente, volviendo al tema, ¿verdad? Los casos, si no estoy mal, el juez puede dictaminar a un experto, el cual puede aportar pruebas, sin necesidad de que haya una ley como tal de cibercrimen o de delitos digitales, ¿verdad? Pero ese experto debe tener ciertos reconocimientos internacionales y cierto entrenamiento para que sea realmente algo válido. Algo que es muy importante y que se da, ¿verdad? A veces hay capturas y capturan las computadoras y los servidores y todo. Así como hay una cadena de custodia en las evidencias de crímenes comunes o crímenes contra humanos, por ejemplo, también debe haber una cadena de custodia en este tipo de situaciones. ¿Y qué es lo que sucede con Anonymous? Ellos hacen ataques de denegación de servicio y muchas veces la gente de informática se aturde. ¿Denegación de servicios implica bloqueos? No. Tumbar la página, lo que hicieron, lo que han hecho anteriormente es básicamente una denegación de servicios. Es generar tanto tráfico a los recursos. Que no se puede accesar al recurso, ¿verdad? Entonces es una saturación de tráfico completa. El ejemplo más simple, o el que me gusta utilizar mucho, es, imaginemos un restaurante de comida rápida y un día tiene una promoción demasiado tentativa. ¿Qué es lo que va a hacer la mayoría de la gente? Va a ir directamente a ese restaurante, pero ¿qué va a suceder? El restaurante no va a tener la capacidad para servir a todos estos clientes, y los clientes van a empezar a irse y no les va a importar esta promoción. Eso es una denegación de servicio. Es que lo que sucede, por ejemplo, en las universidades el día de asignación de materias. Exactamente. Lo mismo. Así es. Entonces, ¿qué pasa? La gente se aturde, ¿verdad? La gente de informática se está trabando el servidor. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Reinician el servidor, lo apagan y borran cualquier evidencia que pudo haber quedado, ¿verdad? Entonces hay que tener cierto entrenamiento y también como ciertas buenas prácticas, e incluso sería ideal que hubiera un equipo de respuesta a incidentes, ¿verdad? Justo eso. Ahora, digamos, ¿saben ustedes qué tipo de defensas tiene el Tribunal Supremo Electoral para esto? No sabemos. No, porque no hemos evaluado los sistemas de información. Pero hay normas internacionales. Hay buenas prácticas. Que establecen también algunos Hay normas criterios internacionales, por ejemplo la ISO 27001, ¿verdad? Es una norma que le dice a uno cómo implementar un sistema de gestión de seguridad de la información. Pero recordemos que seguridad de la información y seguridad informática son dos cosas totalmente distintas. La información puede estar en una hoja de papel, puede estar en su celular, puede estar en post-its, ¿verdad? Muchas veces ponen passwords en post-its. Y la seguridad informática, en un papelito, y lo pegan en el monitor, ¿verdad? Entonces, la seguridad informática es como el caballero que va ahí ayudando para que la seguridad de la información se dé, ¿verdad? Yo tengo la duda acá,
puntos. Cuando, por ejemplo, en una guerra bélica, uno sabe que se están haciendo algún tipo de agresiones entre grupos de personas que pueden ser fácilmente identificables. En este tipo de delitos, sobre todo hablando de anónimos, se atribuye a un grupo, pero podría ser que sea una sola persona o dos las que están haciendo o las que están cometiendo este acto. Yo digo que ha de ser muy difícil determinar quién es con nombres y apellidos, quiénes fueron los responsables. Definitivamente es sumamente difícil. Es difícil. Y lo podemos ver con lo que es también Anonymous Global. Lo interesante es, existe Anonymous y existe lo que era LulzSec. LulzSec es un grupo que se separó totalmente de Anonymous. Muy buenos hackers a nivel técnico. Bajo ética están mal porque son, podríamos decir, criminales. Pero ¿qué sucedió? El líder de este grupo se descuidó una sola vez y el FBI le cayó encima. Y luego, para bajar su condena, quemó a los otros, los denunció. Denunció al resto del grupo, que eran aproximadamente 6 personas, si no estoy mal, y todos se fueron a la cárcel y él pues cumplió su tiempo también y se salió. Entonces, sí, todos ellos viven en un anonimato, por eso son el grupo Anonymous, pero todos estamos propensos a cometer un error que va a revelar nuestra identidad real. No hay tal forma de ocultar mi identidad si estoy haciendo recurrentemente este tipo de actividades. Eventualmente todos cometemos un error. Ahora, pero digamos, en el caso de los hackers internacionales, ¿cómo hace, por ejemplo, el FBI para identificar los ataques y decir que el ataque vino de China? Siempre hay rastros, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, las IPs. Las IPs son nuestro apellido en el Internet. Pero, digamos, no viene directamente de una IP, pues imagino yo que haber un montón de espejos. Muchas veces, cuando es, por ejemplo, un ataque de denegación de servicio distribuido, que es un DDoS, viene de muchos lugares, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que sucede? En el mundo de hacking así oscuro, por así decirlo, hay personas que pueden contratar una botnet por 15, 20, 25 dólares. ¿Botnet? ¿Qué es eso? Botnet. ¿Qué es eso? Una botnet es un grupo de computadoras que ha sido capturado por un hacker y que las utiliza, por ejemplo, para hacer este tipo de ataques, para enviar mails de spam o para cualquier actividad que él quiera. Entonces, las computadoras son de él. Entonces, ellos pueden alquilar esas botnets y lo hacen, las alquilan para hacer este tipo de ataques. Entonces, con una sola persona que sepa hacer eso, pues puede controlar 10.000, 20.000, 50.000 computadoras, ¿verdad? Sumamente rentable. Exacto, y ahí es donde se convierte como en un negocio para ellos. Pues les agradecemos muchísimo a Pablo y a Luis Fernando haber compartido con nosotros su conocimiento técnico sobre esto, y bueno, y realmente esperamos que el Tribunal Supremo Electoral se proteja, ¿verdad? Vamos a pasar con nuestro compañero Juan Carlos para que nos diga qué se dice en las redes sociales sobre esta discusión. Gracias, licenciado Berganza. Vámonos a las redes. Tenemos mensajes. La cuenta de Anonymous Guatemala plantea: ningún político respeta las leyes, que no esperen que Anonymous respetemos sus leyes, es lo que dice la cantante Flaminia. Plantea: con estas frases se ve la capacidad allí en el Tribunal Supremo Electoral, entonces no hay caballero ni nada, es lo que plantea la cantante. También nos dice licenciado Morales: la regulación penal en materia de crimen cibernético es muy débil en nuestra ley penal. Sergio Paz nos plantea: el tema no es crítico por la forma en que se efectúa el conteo, pero afecta la credibilidad del Tribunal Supremo Electoral, refiriéndose pues al hecho de que hay un acta firmada por un ciudadano, que es la que en realidad cuenta. Y el licenciado Silvio Gramajo, quien además fue ponente de la ley de libre acceso a la información pública, nos dice: ¿dónde está el problema en publicar información que está colgada en un portal público? Es lo que nos dice el licenciado Gramajo en su Twitter. Es momento de terminar aquí con esta entrevista. Habrá un segundo tema de discusión junto con Gustavo Berganza y Carmen Ortiz, que es con nosotros, está a las 8:45. Gracias por continuar en nuestra sintonía acá en las 8:45. En este segundo segmento de entrevistas hemos invitado a 2 candidatos al Congreso de la República para que usted tenga oportunidad de conocer su experiencia, su trayectoria profesional y sus planes de trabajo, que es lo que más nos interesa como ciudadanos. Son ellos Adim Maldonado
quien es candidato ocupando la casilla 1 del departamento del municipio de Guatemala por el partido FCN. Y María Eugenia Tabush, quien ocupa la casilla 1 también por el listado metropolitano por el partido Viva. A ambos, bienvenidos. Y dejo a don Gustavo Berganza con la primera pregunta. María Eugenia, bueno, en realidad ustedes dos son dos caras nuevas, ¿verdad? Sí. Que esperamos sinceramente que lleguen al Congreso. Ahora, pero ¿qué planes tienen ustedes, María Eugenia, para realmente renovar la legislatura, para hacerla distinta? Bueno, primero muchas gracias. Buenas noches y es una pregunta bastante amplia y ambiciosa porque mis planes y la razón por la cual yo estoy acá es porque soy una empresaria, yo no soy una política. Honestamente sé poco de política. Sin embargo, Suri, que es una persona a quien admiro muchísimo, es una persona muy inteligente, es muy capaz, con muchísima experiencia política, con cero tolerancia a la corrupción y con mucha voluntad política, me invitó a apoyarla y me invitó a estar en el Congreso. Yo todavía le dije, Suri, honestamente, en el Congreso es donde más te puedo apoyar. Y me dijo, María Eugenia, yo tengo suficiente experiencia y te puedo guiar. Y sí necesitamos personas como tú para cambiar ese Congreso. Ese Congreso necesita credibilidad, necesita que fiscalicemos, necesita que representemos, necesita que legislemos desde una perspectiva no partidista, sin una agenda política. Y eso me llamó la atención, sabiendo de que tenía una persona como ella, capaz, inteligente, con experiencia. Dije, en realidad, vale la pena probar. ¿Y qué tipo de negocios, perdón, me quedé con la curiosidad cuando dijo que era empresaria? Yo soy empresaria nata. Desde chiquita vendía todo lo que había en mi casa y mi mamá me decía, le voy a decir a tu papá que estás vendiendo las cosas. Y era un gran castigo, ¿verdad? Mi familia tenía la Kodak y en algún momento mi familia me pidió que les apoyara. Eso fue hacia el año 2000. Y después de unos años la empresa creció para todo Centroamérica, Caribe. Llegué a manejar 14 países entre la región. Era la única empresa de integración de soluciones de tecnología en la región que tuvo este nivel de expansión. Teníamos un nivel de deuda muy alta, gracias a Dios se logró pagar toda la deuda. Logramos satisfacer todas las necesidades de nuestros proveedores, de nuestros empresarios, de nuestros empleados, de nuestros socios. Y yo me retiré de ese negocio en el 2009. Y después de eso firmé un non-compete, entonces no podía hacer mayor cosa y en ese periodo de tiempo me picó el mosquito de la política y empecé a darme cuenta, había una oportunidad muy grande ahorita en Guatemala. Honestamente es evidente para todos que llegó el nivel de hartazón del guatemalteco de decir ya no más, ya no puede ser. Realmente tenemos un país con grandísimos recursos. Y no es por falta de recursos ni por falta de gente con deseo de hacer, es realmente por falta de nuestros políticos de hacer su trabajo. Y por eso es que estoy acá, porque vi la oportunidad con Suri. Ahora, Adín, ¿qué te decidió a meterte en política? Bueno, yo creo que cuando uno mira al Congreso de la República, uno realmente se decepciona porque yo estudio Derecho, yo cerré Pensum y veo cómo deberían de ser las cosas y cómo son. Al descaro que han llegado los diputados, al nivel de corrupción que se maneja en los pasillos del Congreso. Y uno mira las noticias y mira lo que pasa, cómo negociaron las Cortes, cómo pasamos 4 años en estado de excepción para seguir comprando. Y así vemos muchas cosas, cómo aprobaban las leyes en estado de emergencia sin consenso alguno. O sea, hace 20 años había un verdadero debate adentro del Congreso. Hoy, de la noche a la mañana, se aprobó la ley de actualización tributaria, una ley de telecomunicaciones que posteriormente la Corte de Constitucionalidad declaró inconstitucional, pero miramos cómo la negociaron adentro y fue urgencia nacional. ¿Cuál es su profesión y su experiencia laboral? ¿En qué se ha desempeñado? Tengo pensum cerrado en Derecho de la Universidad Francisco Marroquín. Este año estoy próximo a mis privados. Desde que tengo 19 años soy representante legal y presidente del Consejo de Administración de una empresa de telecomunicaciones exitosa. He ido escalando poco a poco y
y en ese ámbito me he ¿Y cómo desenvolvido. podríamos pensar que usted al llegar al Congreso no va a beneficiar a esa empresa de telecomunicaciones? Porque no hacemos negocios con el Estado. Nuestros clientes son usuarios particulares, nunca hemos hecho negocios con el Estado. Ahora, pero ¿por qué el Congreso? ¿Por qué no una concejalía? ¿Por qué no, pues no sé, una alcaldía? ¿Por qué el Congreso? Bueno, realmente en el Congreso es donde se toman las decisiones. Si uno quiere tener una injerencia en este país, es iniciando en el Congreso. Una concejalía, no me llama la atención la administración municipal. Creo que tengo más madera de diputado y no de concejal o de alcalde. Yo quisiera pasar ya al tema del plan. El día de hoy estuvieron circulando algunas informaciones acerca de cuánto ganan algunos funcionarios en el Congreso de la República y se llegó a determinar que hay conserjes que ganan hasta 19,000 quetzales. Para poder ordenar el país es necesario ordenar primero la casa. ¿Cuáles serían las primeras medidas que ustedes implementarían para ordenar el Congreso de la República y hacer toda una revisión y un proceso transparente de todos estos procesos internos en el legislativo? María. Bueno, de nuevo, una pregunta bastante amplia y grande, porque son muchas las acciones a mi criterio que hay que tomar. A mí me parece que hay que priorizar y en este momentito hay leyes que requieren una atención inmediata, como es por ejemplo la ley 2989, que requiere de una acción porque vamos a poner en riesgo la pérdida de 80,000 puestos laborales para fin de año si no se hace algo. Para mí eso es de lo primero que habría que hacer. Para ordenar el país. Yo estoy más bien preguntándome ordenar la casa, ordenar el Congreso de la República. Mire, le voy a ser muy franca. Tengo que estudiarlo, es algo que hay que ver, hay que analizar. No tengo en este momento una propuesta que le pueda decir, tales tipo de acciones es lo que habría que hacer. Para mí es primero esperar a ver qué sucede. Muchas cosas pueden pasar en Guatemala entre hoy y el día de las elecciones. Va a ser una sorpresa quiénes vamos a quedar en ese Congreso. Yo estoy esperando y deseando que personas como Adín y personas como el resto de mi equipo, que son gente joven, no políticos, con deseos de ver una Guatemala nueva, estén ahí acompañándome y entre todos tengamos un consenso de cómo arreglar esta casa, cómo limpiar esta casa, cómo crear y revisar estos procesos de legislación que evidentemente no han estado funcionando en el pasado. Te repito la pregunta a ti, Adim. ¿Qué hay que hacer adentro del Congreso para ordenarlo? Bueno, administrativamente y en cuanto a los trabajadores fuera de los diputados, yo creo que fue en la legislatura donde fue presidente Méndez Gerbruger, que se hizo un pacto colectivo lesivo para el Congreso, en donde los trabajadores anualmente suben 10% de lo que ganan. Actualmente tenemos conserjes que ganan 40,000 quetzales. O sea, realmente eso no es acorde a la realidad del país. Es difícil arreglar ese tipo de cosas, puesto que la ley laboral no permite, por los derechos adquiridos de los trabajadores, declarar un lesivo esa clase de pactos colectivos. Pero lo que nos queda es ya no seguir prestándonos a esa clase de negociaciones con los sindicatos, que no únicamente pasa en el Congreso. Vemos los sindicatos que hay en el Ministerio de Salud, yo creo que hay como 20. Entonces, hay más, son 53. O sea, es impresionante y quedar bien con todos los sindicatos es sumamente difícil. Eso es en cuanto a los trabajadores. En cuanto a los diputados, de una u otra forma evitar el transfugismo para darle una seguridad al elector de que por el listado que votó, ahí se van a quedar bajo los ideales que les vendieron al momento de hacer campaña. Ahora, ¿qué cambios habría que hacer en la ley de régimen interior para que funcionara mejor el Congreso? Bueno, yo creo que primero las comisiones de trabajo dentro del Congreso hay que disminuirlas, ¿verdad? No que hayan tantas comisiones, porque eso hace que por comisión tiene que tener un asesor, otra secretaria, y otro equipo de trabajo distinto. O sea, estamos inflando el presupuesto de los diputados. De una u otra forma les da poder a los diputados de citar a cualquier ministro solo por ser presidente de una comisión dentro del Congreso.
Bueno, y también para evitar que pase el transfugismo, eso también habría que estudiarlo constitucionalmente si procede, porque aquí en Guatemala estamos acostumbrados a hacer las leyes y que después la Corte de Constitucionalidad nos la declara inconstitucional. Entonces hay que hacer un análisis exhaustivo de lo que hay que hacer. Ahora para María Eugenia, un clamor recurrente en la ciudadanía es la reducción del número de diputados, que no es lo que importa tanto el número, si son pocos, si son muchos, sino porque hay mucha inconformidad con su desempeño. ¿Qué sugeriría, cuál sería su plan para poder medir el desempeño y transparentarlo ante los ojos de los ciudadanos? Pensando incluso en esta respuesta y en la respuesta a la pregunta anterior, una de las iniciativas importantes que hay que hacer es la revisión de la ley electoral de partidos y cómo llegan estos diputados al Congreso, quién los elige y quién los coloca ahí. En mi opinión, se debería de revisar y no todos los diputados deberían de llegar por partidos, deberían de tener esa independencia para que no estén obedeciendo agendas políticas y agendas partidistas dentro del partido, sino más bien estén haciendo su trabajo de representar al pueblo y de hacer lo que al pueblo le interesa que haga. Eso solventaría definitivamente el tema de los intereses privados y personales y que haya realmente una representación ahí dentro. Pero ¿ya? entonces, pensando en su respuesta, ¿usted podría incluso tener un comportamiento distanciado del partido Vida, a decir por su argumento? Usted dice que los candidatos deberían de representar al pueblo y no responder a los intereses del partido. Así es. Cuando en realidad en teoría política lo que se esperaría es que esos partidos políticos puedan representar realmente los intereses ciudadanos. Es ahí donde nacen las ideologías, es ahí donde nacen los planes de trabajo, en donde nacen las metas y los grandes objetivos de nación, que son los que tratan luego de llevar al Congreso de la República para en esa acción deliberativa ir imponiendo algunas posiciones. No, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que nuestro jefe es el ciudadano, nuestro jefe es el pueblo, el jefe de todos los funcionarios públicos. Y a ellos es a quienes hay que obedecer, y a ellos es a quienes hay que servir. El partido es a quien representa la ideología que el pueblo quiere y por lo tanto vota por él. Pero el pueblo tiene que saber a quién está eligiendo. Y lamentablemente en el pasado no se ha dedicado a ver bien a quién está llevando al gobierno y quién lo va a estar representando y cuidando sus intereses cuando esté ahí. Ahora miremos en el caso tuyo, Adín. ¿Tú estás por la representación en listados o preferirías que fuese una representación nominal? Nominal, ¿Sí? totalmente. ¿Por qué? Porque obligaría a todos los diputados a hacer campaña. Ajá. Aquí quien hace la campaña realmente es el candidato a alcalde. Y el candidato a la presidencia. El diputado realmente son pocos los que hacen campaña, son pocos. O sea, yo les pregunto a las personas en las comunidades, son 19 diputados los que se eligen en el distrito de los municipios del departamento de Guatemala, y les digo que me nombren a 4 y no pueden. Y son 19, es casi un listado nacional. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente llega al Congreso y no sabe ni siquiera ir a buscar. Los para atendiendo un diputado de Suchitepeque, es uno de Huehuetenango y no uno del distrito que representa. Entonces, pienso que debe ser nominal y así obligar al diputado a hacer campaña. Y si se quiere reelegir, va a tener que haber hecho una buena labor para que el día de mañana, cuando llegue a las comunidades, con la solvencia moral, pedir nuevamente el voto. Ahora, digamos, uno de los problemas que hay también en esa cuestión de la representación del pueblo es el hecho de que muchos de los alcaldes distritales no actúan realmente como diputados, es decir, no llegan a legislar, llegan a conseguir obras. ¿Los alcaldes o los diputados? Es decir, los diputados actúan a veces también como alcaldes desde el Congreso. Totalmente. Así ha pasado. Entonces, ¿cómo va a hacer un diputado distrital para demostrar que está interesado en la comunidad cuando ha habido este problema de que la mayoría de los diputados se dedican a tramitar obras y se piensa que esa es la razón de ser del legislador? Es que el problema no radica en conseguir obras. O sea, cuando se consigue genuinamente y es una empresa aparte la que la ejecuta. Pero actualmente los diputados lo que hacen es ir al Ministerio de Comunicaciones, pedir una obra y para que se lo den a una empresa de algún testaferro de ellos. Entonces, ese es el problema.
O sea, cabildear dentro de los diferentes ministerios para conseguir desarrollo para las comunidades, eso sí está bien. El problema está cuando empieza la corrupción, cuando empiezan los diputados a ver únicamente sus intereses y después no les interesa si terminaron la obra, no les interesa si terminaron la escuela. Entonces, las funciones del diputado son amplias, de legislar, fiscalizar, aprobar deudas, o sea, tiene muchas, pero creo que las más importantes son las iniciativas de ley y fiscalizar a los ministros y funcionarios públicos. Bueno, la de intermediación también es totalmente válida, ¿verdad? Totalmente. Que es parte de lo que Gustavo decía. Una última pregunta para María Eugenia Tabush, porque ya nos vamos a ir a ver qué está diciendo nuestros televidentes en las redes sociales, es, ¿el Partido Viva está de acuerdo o no con fijar un número de diputados? Y si fuera así, ¿cómo podríamos hacer en Guatemala para fijar ese número sin sacrificar la representatividad de los diputados? Ah, perdón, Carmen, ¿a qué te refieres con fijar un número fijo de diputados? Porque actualmente son 158. Esos 158 están dados porque en el país tenemos un criterio geográfico y uno poblacional para determinar cuántos diputados van a integrar el Congreso de la República. Por eso es que, con base a ese criterio poblacional, el número de diputados al Congreso ha ido aumentando en proporción a lo que ha ido creciendo la población. De ahí que haya una iniciativa de que ese número de diputados se fije en 160 y que de ahí, a pesar de ese criterio poblacional, ya no siga aumentando el número de diputados en el Congreso. De hecho, somos el único país centroamericano que no hemos fijado ese número. Entonces, ¿cuál es el posicionamiento del partido político respecto a fijar ese número de diputados y cómo hacerlo sin sacrificar la representatividad de las autoridades electas? Te soy franca, no tengo en este momento una respuesta para esa pregunta. Muy bien. Sí. Gustavo, no sé si tienes tú otra antes de irnos a redes. No, yo creo que pasamos con Juan Carlos Sandoval y para ver qué es lo que dicen nuestra audiencia en las redes sociales. Juan Carlos, por favor. Gracias, licenciado Berganza. Vamos a las redes, tenemos algunos mensajes respecto a las entrevistas de hoy. Ricardo nos dice, si tienen experiencia en política, son viejos corruptos. Si son nuevos, no tienen experiencia ni capacidad. Entonces, ¿qué hacemos? Es lo que plantea Ricardo. Mario, ¿cómo decimos en Guatemala, los dos participantes son patos en política? Ojalá que no se vuelvan gavilanes y paren como todos. Y Denis nos plantea, ambos se les nota la falta de preparación, pero la señora no tiene idea de lo que hace un diputado. El ser empresaria no la acepta, apta per se, es lo que nos dicen a través de las redes. Vamos a ir a la pausa, al regresar entramos ya directamente al debate. Estamos a las 10 p.m. al regreso. Los deportes son presentados.